Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a continuar con el estudio bíblico. Estamos con el libro de Josué. Vamos a ver, eh, vamos a ver el libro de Josué. Estamos en el capítulo 9. Hoy vamos a ver lo que es la astucia de los gabaonitas. Pero antes vamos a ver un repaso que es lo que vimos en el capítulo número 8. En el capítulo número 8 habíamos visto de que tienen que destruir la ciudad siguiente, que era luego de Jericó. La ciudad siguiente era Jaí. Esta ciudad habían tenido un primer ataque que fue fallido y que habían caído producto del pecado de Acam y producto de la negligencia de los líderes, de los dirigentes, que habían ido sin consultar a Dios y tampoco habían ido a Gilgal, que era el lugar donde se reunían y donde tenían que estar en comunión con Dios. Hola Karina Jiménez, Yulitza Pérez Padilla, también cómo andás, hermana, gracias por estar ahí, qué lindo verlas. Entonces, este pueblo, luego de que se arrepintieron, luego de que buscan la presencia de Dios, luego de que se humillaron, Dios les da una nueva estrategia. Les había dado una estrategia de que vayan a conquistar Jaí, pero antes había una emboscada. O sea que Dios le da la estrategia y le habían dicho de que detrás de Jaí, de la ciudad, se escondan y que estén a la expectativa un grupo de guerreros y que vaya Josué por delante a la puerta de la ciudad, y cuando los vean iban a salir el pueblo de Jaí a conquistar, a matarlos a todos los israelitas. El pueblo de Israel tenía que simular que estaban siendo vencidos y salir corriendo, y entonces cuando salían corriendo todos los del pueblo de Jaí lo persiguen, y cuando miran hacia atrás ya se habían metido los otros hombres de Josué y habían quemado toda la ciudad. Y luego ataca el pueblo de Josué, que vuelve de esta falsa persecución, y entre estos grupos terminan derrotando a este pueblo. Entonces lo que vemos es que hay una destrucción completa de lo que es esta ciudad Jaí. Por eso vemos que es como que hay muchos altibajos en lo que es la guerra. Cuando estamos hablando de la guerra espiritual, muchos se creen que es, bueno, dos cristianos se dan de la mano, empiezan a gritar, a orar, a reprender, y eso lo llaman guerra espiritual. No, acá estamos viendo que es otra cosa. Nos está mostrando con una guerra literal, pero es para que utilicemos la parte espiritual. Entonces ahí vemos que este pueblo hay muchos altibajos. Toman Jericó con mucha confianza, el pueblo de Jericó estaban totalmente atemorizados, con miedo, fue fácil conquistarlo, cayeron los muros y estaban tan atemorizados, paralizados, que el pueblo de Israel los mató a todos. Después vemos que estaban con un exceso de confianza y van a atacar a Jaí de una manera imprudente, y ahí terminan siendo derrotados por el pueblo de Jaí. Entonces, después todos los pueblos se levantaron y empezaron a tener una esperanza de que podían destruir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba humillado. O sea que pasaron de la victoria a la derrota. Luego que se encuentran con Dios, vemos que pasan, eh, están en comunión con Dios, toman una estrategia y pasan de la derrota a la victoria. Entonces vemos que la guerra es así, la guerra espiritual. Hoy podemos estar bien, hoy podemos estar consultando a Dios, estar en sintonía, pero mañana seguramente podemos actuar de una manera imprudente y caer, tener errores. De esto depende. Una guerra es eso. Hay días buenos, hay días malos, hay días que se ganan, hay días que se pierden. Entonces, Budelia Harrick, Vanessa Rossi, ¿cómo andás? Marcelo, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Entonces, gracias por estar ahí. Entonces, ahí vemos que ahora en el versículo 30 del capítulo 8, repasando lo que vimos ayer, vemos que ahora vuelven a Gilgal, corrigen esto que habían hecho mal la primera vez que fueron de Jericó a Jaí. Vemos que corrigen esto, vemos que vuelven a Dios en el medio de la victoria y vuelven a estar en comunión con Dios, que esto es lo que quiere, porque muchas veces cuando necesitamos de Dios, corriendo, estamos todos humillados y orando. Pero cuando las cosas nos empieza a ir bien, es ahí donde nos empezamos a alejar. Hola Judá de México, hermano. Lizzy Torres también, hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Entonces, vemos que en esto, en lo que es, se vuelven a Dios,
y están, luego de una victoria tan grande, vemos que están en el monte Ebal, que significa maldición, y al lado estaba el monte Gerizim, que significa bendición. Y es ahí donde ponen en la mitad, 6 tribus de un lado, en el monte bendición, y 6 tribus en el monte maldición. Y ahí es donde Josué le lee Deuteronomio 28, consecuencias de la desobediencia y bendiciones por la obediencia. O sea que él estaba leyendo lo que eran las bendiciones y las maldiciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Representaba eso, que el mismo pueblo estaba parado entre dos montes, el de maldición y bendición. ¿Qué significa esto? Que está en nosotros en qué monte estamos parados. Si deseamos obedecer y estar en el monte de la bendición, o está en nosotros si desobedecemos y estamos sobre maldición. Esto es lo que, o sea que Dios es justo. Entonces acá este pueblo estaba firme, cada vez más entendía más la sintonía con Dios, cada vez entendía más eh, cómo que tomar la tierra prometida tenían que estar plenamente consagrados a Dios. De esto se trata. Hola Yolanda Gallegos, ¿qué tal? Te felicito, Yoli, ya está llegando al final del libro de Apocalipsis, así que muy bien el esfuerzo. Me imagino que la luz que te habrá dado a nosotros fue una gran bendición ese libro de Apocalipsis. Fue justo cuando empezó la cuarentena y a muchos de nosotros nos habló mucho a través de ese estudio, así que espero que sea de la misma bendición para vos también. Bueno, y así vemos que están en comunión y ya están totalmente, están consagrados, están venciendo, ya tomaron lo que es Jericó, ya tomaron lo que es Jaí, y ahora vamos a ver que en el capítulo 9 aparece un pueblo. Aparece un pueblo, y acá vamos a ver que con este pueblo son los heveos. Vamos a Deuteronomio 7, siempre vamos a recordar esto, vamos a Deuteronomio 7 y vamos a ver qué es lo que Moisés les había dicho para esta situación. Entonces, en Deuteronomio capítulo 7 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, es en ese momento en que Josué y su ejército están ahí para tomarlo. Le está hablando para este momento. Lamentablemente, Moisés no pudo llegar hasta esa situación, el pueblo de Moisés tampoco, murieron todos en el desierto, o sea que esto estaba hecho, esta palabra es para Josué. Le dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, acá hay una nación que el Eteo es un espíritu que causaba miedo, que causa miedo al cristiano, el Jergueseo, que es el pueblo que habitaba en arcilla, habitaba en barro, al Amorreo, que era un espíritu del amor al dinero, que vivían con los mercaderes y todo esto, el amorreo, que era un espíritu guerrero, un espíritu de soberbia y de arrogancia, el cananeo, que este es el amor al dinero, que eran mercaderes, el fereceo, que vivían sin muros, que no tenían defensas, y el heveo. Acá aparece el heveo. Esto es lo que ahora van a luchar contra los heveos y vamos a ver cuál es el carácter de este tipo. Son personas que se nos van a acercar. Y esto es lo que vamos a ver que tenemos que discernir nosotros, porque tenemos que tener discernimiento, no es juzgar a las personas, pero vamos a ver cómo actúan, porque el heveo nos va a hablar acerca de un espíritu, de una mente chica, de una mente pobre, de una mente de querer dar lástima. Entonces vemos que el heveo y el jebuseo, que es un espíritu religioso, que eran los que estaban ocupando Jerusalén en su momento. En el versículo 2, atento a esto, porque acá vamos a ver esto que se empieza a violar de una manera no literal, sino que con un engaño. En el versículo 2 nos dice, y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Estas naciones tenían que destruirlas. No había, bueno, me cayó bien este, no, vamos a dejarlos vivos porque no, hay que destruir todos porque era un juicio para estas naciones. No harás con ellas alianzas. Hola Cinia Fernández, Marisol Rodríguez, gracias por estar ahí, qué lindo verlas. Entonces, lo que está diciendo ahora, no harás alianzas. ¿Qué significa? Estas naciones a conquistar son naciones que habitan en nosotros. No es que decimos, vamos a conquistar el mundo, yo voy a ser rico, voy a ser millonario, que la verdad que el Señor está conmigo y mis sueños, tengo que cumplir mis sueños, como están muchas iglesias.
No está hablando de eso, está hablando de conquistar las naciones en nuestra vida, porque recuerden que tenemos un corazón perverso, cuerpos pecadores y una mente retorcida que está entregada al pecado. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ordenar en nuestras vidas. Entonces, en el versículo número 2 nos está hablando de que no harás alianzas. Por eso, atento con esto. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver que va a haber una alianza con los gabaonitas, que son los heveos. Recuerden que son una de las 7 naciones, heveos. ¿Quiénes eran los heveos? Era, acá vamos a ver que los gabaonitas eran de la ciudad de los heveos. Ahora lo vamos a ver. Entonces acá, esto es lo que estaba diciendo Moisés, que es lo que tenían que hacer. Ahora, luego de derrotar Jericó, luego de derrotar Jaí, luego de estar en comunión con Dios, el pueblo de Josué estaba bien delante de Dios. Estaban en obediencia, estaban corrigiendo lo deficiente, estaban corrigiendo el pecado. Todo lo que estaban haciendo mal lo empezaron a corregir. Cuando de Jericó fueron a Jaí y les fue mal, ahí aprendieron que tenían que ir a Gilgal, que era el lugar donde se tenían que encontrar con Dios. Dakota Zunigas, Damaris Clavijo, ¿qué tal, hermana? Gracias por estar ahí. Entonces, bueno, ahora vamos a ver lo que, fíjense que en la Biblia Reina Valera 1960 nos dice astucia de los gabaonitas. Recuerden que los gabaonitas es un espíritu de personas, de un tipo de personas que se acercan a la iglesia. Acá vamos a ver un tipo de cristiano falso, un tipo de cristiano que se empieza a aliar con la iglesia, que va a la iglesia. Qué bonito, que lee, que estudia, que está siempre, que está ahí, pero que son falsos, porque no dejan a sus dioses. Y esto es lo que vamos a ver, y vamos a ver que son astutos, son inteligentes, y cómo utilizan la lástima. Entonces, en el capítulo número 9 nos dicen, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al lado del Jordán, así en las montañas, como en los llanos, como en la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Fíjense cómo estaban en esta región. Nos habla acerca de las montañas, o sea que Josué cruza el Jordán, acampan en Gilgal, ahí cerquita, y ese va a ser su fortaleza. Ahí donde se van a reunir y donde se van a encontrar con Dios. Por eso en el capítulo 8, versículo 30 en adelante, sacan la ley, sacan Deuteronomio 28 y hablaban y están en comunión con Dios desde Gilgal. Ahí hicieron un monumento y ahí es el hombre regenerado. Cruzar el Jordán representa el hombre regenerado. Ahora, todo lo que era la región geográficamente estaba dividida en 3, en montañas, llanos y lo que es la costa marítima. ¿Qué es lo que vamos a ver? En las montañas estaban los amorreos. Los amorreos, vamos a ver que en el capítulo 10 está la pelea contra los amorreos. En las montañas van a aparecer muchos nombres que yo sé que van a atormentar y van a decir, porque empiezan a nombrar nombres, regiones al norte, al sur, al occidente, al este, y nos empezamos a volver un poco locos. Y siempre tratamos de no entrar tanto en eso porque no es un estudio geográfico, una geografía bíblica, o para no confundirnos. Entonces, por un lado vamos a ver las montañas. En las montañas estaban los amorreos. Los amorreos estaban en un lugar seguro porque estaban en las alturas, y en las alturas lo que eran pueblos guerreros, estaban fortificados, entonces cuando venían a atacarlos, ellos los veían desde arriba y podían tomar las armas necesarias para combatirlos, o sea que era muy complicado atacar a los amorreos. Y por eso el espíritu amorreo es de soberbia, de arrogancia, de orgullo. ¿Por qué? Porque los amorreos se creían intocables. Eran como Nabucodonosor. Oh, todo lo que conseguí con la fuerza de mi mano, todo para la gloria de mi majestad. Bueno, esa soberbia tenían los amorreos, que estaban en la montaña. Se creían que estaban en un lugar alto. Entonces, Gustavo Rodríguez, hermanos, gracias por estar ahí, qué lindo verte. Entonces, en la montaña estaban los amorreos. En los llanos era la parte más complicada, porque en los llanos ahí podían recibir ataques de cualquier lado. Y ahí vemos que también estaba la costa marítima. En la costa marítima estaban los cananeos. Bueno, los cananeos abarcan mucho, pero el cananeo se dedicaba al mercader. ¿Por qué? Porque estaban en la costa marítima y había una especie de aduana, digamos, para entenderlo, y de ahí todo el mercader.
como un puerto y venían, compraban, vendían y vivían detrás del dinero. Por eso el espíritu, la nación a conquistar en nuestra vida es el amor del dinero. Eso es el cananeo. ¿Sos una persona avara? ¿Somos personas que no nos gusta ayudar a la gente? ¿Solamente pensamos en nosotros, en lo mío? Bueno, es porque hay un espíritu que es el cananeo, que solamente pienso en el dinero, trabajo mucho, muchas horas, vivo solamente para trabajar. Bueno, un espíritu cananeo y hay que vencerlo si esa nación está dominando en nuestras vidas. ¿Se entiende por qué esto no es conquistar nuestros sueños como en el sistema religioso están enseñando? Tomar la tierra prometida, es que Dios tiene una casa hermosa para tu vida, Dios tiene tantas bendiciones, sí, es parte, pero eso como consecuencia de haber vencido estas naciones y lo que sea la soberanía de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo, los apóstoles, seguramente no le iba la lógica de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Dios te quiere cumplir todos los sueños. Buenísimo hubiese dicho Pablo. Bueno, cuando empieza el ministerio de Pablo, vive preso, vive sin dinero, vive en cárceles. Vemos que no es todo color de rosas. Entonces, bueno, ahí estamos viendo que acá es donde habitaban, acá nos está hablando acerca de estos 3 lugares geográficos. Y en el versículo número 2, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Dice que cuando oyeron las cosas que todos los reyes que estaban en el lado del Jordán, acá todos los reyes tenían una comunicación en cuanto a lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Entonces, vemos que todos los reyes se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Acá estamos viendo cómo el enemigo toma armas para venir a pelear contra nosotros. Acá en el libro de Josué estamos viendo algo diferente, es que cuando vemos en el pueblo de Moisés, hola Luisa de la Cruz, hermana, gracias por estar ahí, qué lindo verte. Cuando el pueblo de Moisés estaba en el desierto, venían los ejércitos a atacar a lo que era el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, con las pocas armas que tenían, los primeros pases en el desierto, la pasaban mal, luchaban como podían porque recién empezaban en el caminar. Pero ahora con Josué ya estamos viendo que Josué es el que va a atacar, no como en el desierto que lo venían a atacar a él. Entonces, atacando, los reyes, ellos empiezan ahora a tomar, los reyes se empiezan a asociar, empiezan a juntar fuerzas para luchar contra el pueblo de Israel. Esto es lo que estamos viendo de parte de los reyes. Entonces se concentraron para pelear contra Josué y contra Israel. Versículo número 3. Más, los moradores de Gabaón era una ciudad de los heveos. Estos son los heveos, eran parte de, por eso eran parte de las tribus que en Deuteronomio 7, Jehová le había dicho a Moisés que cuando lleguen a esta situación que tenían que matarlos a todos y que no hagan alianza. Pero acá estamos viendo que los moradores de Gabaón, cuando oyeron, fíjense que oyeron. Acá el juicio le estaba cayendo a todas estas naciones por paganas, por impías y por vivir lejos de Dios. Pero fíjense que oyen la palabra de Dios. Y vemos que la ramera Rahab había creído y había hecho lo posible para pertenecer al pueblo de Dios con sus obras, con sus actos, y Dios la llamó a salvación. Pero vemos que estos pueblos oyen, pero ninguno se convierten. Lo mismo que hoy en el sistema religioso. ¿Cuántos hay que van a la iglesia y Jesús te ama, la sangre de Cristo te cura, la sangre de Cristo te sana y con muchas cosas que... Y oyen, pero no se convierte nadie. Ahí estamos viendo lo mismo. Entonces, acá dice que los moradores de Gabaón, acá están los gabaonitas, los heveos, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, fíjense qué es lo que pasó. Claro, vence a Jericó con esos muros que era la inconquistable, que tenía todos los dioses a su favor, mitología, poderoso, bueno, y después destruye a Jai rápidamente. Entonces vemos que acá dice que oyeron lo que había hecho con Jericó y con Jai, recién empieza esta conquista. Recién empieza todo a vencer territorios. Josué va a vencer muchos territorios. Muchos reinos va a vencer Josué. No todos, porque llegará a un 80% aproximadamente de todos los reinos que vence.
Y después vemos que los que falta es un problema después. Vemos que Josué vence 35 reinos aproximadamente, y que sería el 80% aproximadamente. Y acá vemos que ya habían visto cómo empezaba esta campaña de batalla de parte de Josué, y vemos que en el versículo número 4 vamos a ver la astucia de los gabaonitas. Claro, ellos ven que era un pueblo grande los gabaonitas, eran guerreros también, pero eran muy vivos y muy inteligentes. Entonces, cuando ven que Josué viene con todo y venía a matar a ellos también, dice que ellos usaron de astucia. ¿Qué significa esto? Que son inteligentes, que eran astutos, que eran vivos, que eran de una mente rápida para engañar o para lo que sea. Entonces, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Fíjense, ya empiezan a mentir. Ya vamos a ver que los gabaonitas son inteligentes y son mentirosos. Y vamos a ver cómo en el sistema religioso y en nuestra vida aparecen los gabaonitas, personas con este espíritu. Es un espíritu de lástima que ya lo vamos a ver. Entonces, pero vamos a ver que son inteligentes y que son mentirosos. ¿Cuántos hay en las iglesias que tenemos hermanos, que se dicen llamar hermanos, hijos de Dios, que son astutos y mentirosos? Nos cansamos de nombrar, porque está lleno de gabaonitas en la iglesia. Entonces, acá nos dice que usaron de astucia, pues se fueron y fingieron embajadores y tomaron sacos viejos. Fíjense cómo empiezan a crear una mentira y a actuar esta mentira. Entonces tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados. Fíjense que acá ellos mismos empiezan a actuar, empiezan a usar sacos viejos. Estos son los sacos, eran donde se guardaban el dinero, donde se guardaban las monedas, y entonces se ponían sacos que eran viejos, rotos. También nos dice que cueros de vino que estaban rotos. Nos habla de que estaban remendados. Entonces están dando una apariencia de pobreza, de miseria, supuesta humildad. Entonces acá estamos viendo que también en el versículo 5 nos dice que tenían zapatos viejos y recocidos en sus pies y vestidos viejos sobre sí. Entonces, estaban hechos unos pordioseros. Tenían odres viejos. Cuando nos habla de cueros viejos de vino, recuerden que el cuero es el odre, los odres viejos, que el Señor Jesucristo nos habla acerca de los odres viejos y los odres nuevos. Zapatos viejos, o sea que sandalias viejas. En ese tiempo utilizaban sandalias viejas, recocidas. ¿Qué significa? Que estaban remendadas las sandalias. Vestidos viejos, vestidos aparrastrosos, sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Acá tenían pan que estaba totalmente seco y todo verde. Ya estaba viejo el pan. Entonces, o sea que tienen una apariencia de mendigos. Ellos son inteligentes, son mentirosos y se ponen una imagen de pobres y quieren dar lástima. ¿Cuántas veces se cruzaron con hermanos y acá no tengo para comer, hermano? No, la verdad que el Señor a nosotros no hallamos gracia delante de los ojos de Dios aún, pero seguimos creyendo que algún día va a terminar vivir mal, no tenemos para comer, no tenemos remedio. Y así tenemos mucha gente que utilizan esa estrategia. Y además que en el corazón dicen, bueno, si sos un hijo de Dios me tenés que ayudar, si sos un hijo de Dios me tenés que poner la otra mejilla, y se creen que son tontos los hijos de Dios. Entonces utilizan una estrategia para poder conquistar y poder hallar un favor. Por ejemplo, yo escuché una vez de un testimonio de una persona, no la conozco, pero lo he escuchado, que era muy adinerada, que tenía mucho dinero y que era de Dios, y él era muy dadivoso, ayudaba a todo el mundo. Entonces a cualquier persona le ayudaba con dinero, entonces, y siempre lo venían a pedir y le venían a pedir. En un momento se había cruzado con una de estas personas y le pedía dinero con lástima, con pena, con lástima. Y en un momento
llegó hasta tal punto de decirle que necesitaba dinero con urgencia. Necesitaba dinero con urgencia porque el niño, el más chiquito, estaba enfermo entre la vida y la muerte y depende del hombre rico que lo ayude a comprar los remedios. Y le dice, es más, dice, acá tengo la receta con el remedio. Acá tenemos la receta para ir a comprar los remedios, así que necesitamos dinero. Y este hombre, que era adinerado, que siempre lo ayudaba, ya veía que había algo raro en estos gabaonitas modernos. Y agarra y le dice, bueno, dame la receta que yo voy y te compro el remedio. No se preocupe, mi hermano, démelo a mí que yo voy y lo compro, no se molesten. No, dámelo que yo te lo compro el remedio. No quiso, y se fue y no quiso que le compre el remedio. O sea que el gabaonita estaba yendo con una factura falsa, con un remedio que no era legal, y además ni necesitaba, lo único que quería era el dinero. Pero todo, ahí vemos que utilizan la inteligencia, utilizan la astucia y utilizan lo que es la postura de que somos pobres, todos los niños enfermos, ay, pobre de nosotros. ¿Se entiende cómo llegan a nosotros? Y fíjense que acá estamos viendo que los moradores de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho y empiezan a actuar, se empiezan a hacer este plan de ponerse como pordioseros, como mendigos. Fíjense lo que dice en el versículo 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Fíjense que Josué está en Gilgal, dijimos que es el lugar donde se encuentran con Dios y el lugar donde tienen las estrategias, todo. O sea que Josué estaba bien, ¿eh? El pueblo de Israel estaba bien, la mano de Dios estaba con el pueblo, todo. Pero fíjense que son ellos los que vienen a nosotros. Los gabaonitas vinieron a Josué al campamento. Y esto es lo que te va a pasar en el sistema religioso, que los gabaonitas, los que les gusta dar lástima, los que se ponen en una postura de que somos menos, que nadie nos quiere, aquí estamos para servirle, mi patroncito. Bueno, son así, pero son ellos los que vienen a nosotros. Yo les conté una vez también que una situación personal que me pasó con un hombre que no tenía una pierna y yo lo ayudaba en muchas cosas y me terminó pidiendo préstamos, todo, y yo como un tonto le firmé todo, no me lo pagó nunca más y hasta se enojaba si yo le llegaba a pedir. Entonces ahí estamos viendo el espíritu gabaonita, son malos, astutos y les gusta dar lástima. Y muchas veces dudamos porque ellos no te confrontan. Ellos son tan iguales de malo como el jebuseo, que el jebuseo te pisa la cabeza, te trilla, te humilla delante de las personas, te confronta. El jebuseo es así. Bueno, el gabaonita es igual de malo, pero no confronta. Habla todo por detrás. Estos son los hipócritas. Entonces, acá estamos viendo de que, hola Emilia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, acá estamos viendo cómo se disfrazan, porque se ponen un disfraz, se ponen una especie de actuación para recibir el cometido. Entonces acá estamos viendo que vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Mentira, vienen de ahí, eran los próximos a ser atacados. Vemos que acá la palabra sería el miedo no es tonto. ¿Por qué? Porque vemos que ellos están haciendo todo esto por miedo, porque iban a ser destruidos. Pero acá no es que, bueno, qué pueblo malo el de Israel, los va a conquistar. No, ellos eran malos, eran idólatras. Están utilizando la astucia para poder zafar de esta situación. Entonces le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de una tierra muy lejana. Ya están mintiendo, nada que ver, están mintiendo. Haced pues ahora alianza con nosotros. Fíjense lo primero, la astucia que tienen. Vamos a hacer alianzas. Vamos a hacer un equipo. Que nosotros seamos de partes de ustedes. Vamos a hacer alianzas. Y acá primero, que ya vemos que en Deuteronomio 7, versículo 2, dice que a los hebeos los tenían que destruir y no podían hacer alianzas con ellos. El tema es que acá Josué no sabe que eran los hebeos. Y fíjense qué es lo primero que quieren este tipo de personas, hacer alianzas. ¿Qué es lo que quieren hacer en el sistema religioso los gabaonitas? Vamos a reunirnos, vamos a hacer una iglesia,
vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a tener planes, vamos a juntar nuestras fuerzas para hacer algo. Y ahí es donde el pueblo unido, nosotros somos los hermanitos, así andan las congregaciones, llenos de gabaonitas que lo único que quieren es una ventaja. Y el Señor nos dice que no hagamos alianza con el mundo, de ningún tipo de alianzas. Por ejemplo, yo veo hoy, no sé, iglesias que reciben de los gobiernos, de los gobernantes, de intendentes y de gente política, reciben ayuda. Reciben ayudas de chapas, de materiales de construcción, o que les dé un terreno. Y Dios no quiere eso. ¿Ustedes se piensan que Dios quiere con nosotros que estemos haciendo alianzas con Satanás? Y así anda el mundo. Por ejemplo, el otro día yo estaba viendo un reportaje de Dante Gebel, que le estaba haciendo un reportaje a Luciano Pereira, un cantante argentino famoso que canta lindo, me gusta. Y le había hecho yo, bueno, a ver, ¿qué hablan mínimamente? Van a hablar un poquito de Dios, tampoco van a sacar la Biblia. No, no hablaron nada. Y lo único que hacía Dante Gebel es alabar y adular a un hombre, a exaltarlo. Encima, después, este cantante decía que, bueno, pasó por unas situaciones de enfermedades, que casi se muere todo. Yo digo, bueno, acá va a venir el testimonio y va a decir, bueno, me acerqué a Dios. No, Dante Gebel decía, no, porque sos tan bueno, tan buen cantante que Dios te tiene que salvar, te tiene que dar lo mejor. Y ahí vemos cómo el hombre está haciendo alianzas con el mundo. Fíjense cómo están las iglesias hoy, haciendo alianzas con gente famosa, con cantantes, con políticos, siempre para crecer, seguramente, porque Dios, claro, no puede levantar tu iglesia, Dios no puede hacer nada. Y ahí vemos el hombre haciendo alianzas. También nos dice, no nos unáis en yugo desigual, no hagas alianzas. Amós 3:3 nos dice, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? No, no se puede. Si vos estás haciendo alianzas con un político, no es que estás con Dios y estás haciendo, no, te fuiste para el otro lado. Si estás alabando a los famosos que están de turno, a la gente famosa, te fuiste para el otro lado. Eso es lo que hay que entender. Entonces acá estamos viendo de que dicen, hagamos alianzas. Hagamos una alianza, seamos un equipo. Fíjense lo astutos que son. Son astutos, ¿por qué? Porque se quieren meter. Y ahí tenemos, a mí me ha pasado, en el sistema religioso, por ejemplo, he conocido gente que querían ser pastores, que querían abrir iglesias, que querían manejarse en un sistema religioso. Y claro, como un poquito de palabra tenía, un poquito de conocimiento, bueno, vení, hagamos alianza. Yo me encargo de esto, de la iglesia, y te quieren tener como una especie de aliado con ellos. Pero claro, el tema es que después al leer la verdad empieza a pegar y te empiezan a abandonar. Pero esto es lo que vemos en todas partes. Por ejemplo, si yo tengo dinero, soy una persona adinerada, cualquier iglesia va a querer que yo sea alianza con ellos, porque ven algo económico. Si tengo conocimiento, también van a querer algo. Si la iglesia no tiene conocimiento, bueno, que venga este. Entonces, ahí vemos los gabaonitas que quieren hacer alianzas para estar protegidos, pero lo único que hay es un interés personal. Entonces, en el versículo número 7, vamos a ver qué nos dice. En el versículo número 7 nos dice, y los de Israel respondieron a los heveos. ¿Vieron? Estos son los heveos. Dicen los gabaonitas, pero son los heveos. Dice, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianzas con vosotros? Bueno, hasta acá viene bien la cosa. Tienen el discernimiento, empiezan a decir, ustedes pueden ser de acá cerca. ¿Cómo vamos a hacer alianzas si no los conocemos? Entonces, acá estamos viendo que todo esto está aconteciendo. Versículo número 8. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Fíjense cuál es el espíritu gabaonita. El espíritu gabaonita nos habla de que les gusta dar lástima. Fíjense que se presentaron vestidos de pordioseros, pero por dentro no eran pobres. Por dentro era solamente, lo único que había era maldad y había idolatría a sus dioses. Porque ellos se podrían haber convertido como Rahab, la ramera, pero no. Por eso vemos que este tipo de personas, los gabaonitas en las iglesias, te van a dar lástima. Vas a decir, pobre, pero son hijos de Satanás, porque no dejan de adorar sus dioses, no aman a Cristo.
no quieren hacer la voluntad de Dios, solamente están en la iglesia por alguna situación económica, para recibir un favor, para que los ayuden, y siempre con una postura de que pobre de mí, yo soy buenito, nadie me quiere, todo me va mal. Sí, sí, desde que fui chiquito, y así. Y los escuchamos. Por eso a la gente les gusta dar testimonio en las iglesias. Yo era pobrecito, no tenía para comer, y el Señor vino a mi vida y acá estamos luchando por el Señor. Hijos de Satanás, mentalidad de pobres. Esto es lo que vemos en los gabaonitas. Por eso vemos que esta mentalidad de pobres los hace que no reciben ninguna promesa estas personas, porque no creen en Dios, siguen la religión, siguen a Cristo, una iglesia, un grupo, están ahí dando lástima, pero no aman a Dios. Y eso que son un pueblo fuerte, pero acá estamos viendo que quieren prosperidad, pero no de parte de Dios. Este es el cristiano que va a la iglesia y yo quiero que Dios que solucione todos los problemas, pero yo sin mover un dedo, sin consagrarme, sin conocer a este Dios. No, yo quiero un chamán que me dé palabras mágicas. Entonces, Cristina Torres, bendiciones, hermana, saludos de Ecuador, me dice, gracias por estar ahí. Qué lindo verte, siempre los mismos hermanos que se van conectando. Entonces, acá estamos viendo de que acá en el versículo número 8, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Te alaban, ellos te adulan. Los gabaonitas que dan lástima, que se ponen en pobrecito, yo acá, todo, te alaban. A mí, ¿saben cuántas veces me decían, como vos enseñás no hay nadie? Nunca en mi vida escuché como, y yo, ¿saben cómo me las creía? Uf. Después me daba cuenta que eran gabaonitas y que querían un beneficio. Entonces ahí vemos que ellos te adulan. Nosotros somos tus siervos. Vemos que son falsos, hipócritas. No son como los jebuseos, que los jebuseos te confrontan de frente. La primera que no le gusta te lo dicen en la cara. Y te van a humillar y te van a pisar la cabeza delante de todos. Ese es el espíritu religioso. Que vos decís algo, no, porque acá se enseña de otra manera, Dios se mueve de otra manera acá lo que mandamos somos nosotros y acá no tenés ninguna autoridad. Ese es el jebuseo. Que son malos, hijos de Satanás. Pero el gabaonita es falso. Lo siente, te odia por dentro, pero te va a decir, sos tan bonito, Dios te usa tanto y bueno, ojalá yo algún día quisiera ser como vos. Sí, así quisiera ser como vos. Entonces vemos que nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo, ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron, tus siervos, acá estamos. Fíjense la hipocresía que hay en estos hombres. Tus siervos han venido de una tierra muy lejana. Por causa del nombre de Jehová tu Dios, hijos de Satanás. Hablan de Jesús, hablan de Cristo, hablan del bautismo, hablan del don de lengua, y acá no, nosotros, no, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios me ama, porque las promesas de Dios son religiosos. Fíjense que le está diciendo que hemos venido a ti de tierras muy lejanas por causa del nombre de Jehová. Y acá vemos que las iglesias hoy en día se llenan de gabaonitas, porque lo único que quieren es algo a cambio. Y se llenan la iglesia, porque son gentes que vienen de tierras muy lejanas, que vienen del mundo, por causa del nombre de Dios. Es una mentira, no fueron a Josué por Dios, fueron a Josué por una conveniencia, que no los maten. Y los gabaonitas hoy en las iglesias hacen lo mismo. Yo voy a la iglesia para no irme al infierno. Yo voy a la iglesia para conseguir un trabajo. Yo voy a la iglesia para conseguir novia. Yo voy a la iglesia para esto, para lo otro. Y dentro de la iglesia usamos a todo lo que sea necesario para recibir lo que queremos. Ese es el espíritu gabaonita, que por dentro son hijos de Satanás. Por eso hay muchas veces que vemos personas que te hablan con un perfil muy bajo. Acá, sí, bueno, luchándola, el Señor con nosotros, sí, soy muy humilde yo. Es más, mirá mis zapatitos, están rotos y bueno, pero ya vendrán tiempos buenos que el Señor no. Le llegamos a sacar la Biblia, le llegamos a nombrar 5 pecados que estén tratando de corregir, de analizarlo, de buscar que confronten con la palabra, hablarle de que el Cristo es el Salvador, que somos salvos por gracia, no por obra, y bueno, todo lo que es doctrina. Y ese hombre pobrecito o esa mujer humilde que tanto ama a Dios van a ver las garras de Satanás.
Me ha pasado. Me ha pasado de gente que se transforman. Porque tienen un carácter, que están mostrando un carácter, pero por dentro el temperamento es otro. Por dentro el espíritu es otro. Nada más que están vestidos de oveja, disfrazados de oveja. Entonces acá estamos viendo de que vienen de tierras muy lejanas por causa del nombre de Jehová. Qué lindo, nos vamos a congregar. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estos son los falsos convertidos. Estos son los religiosos. ¿Cuántos hay en el sistema religioso, en las iglesias, que van pero que no están convertidos? Yo les diría del 100% al 99% con suerte. Así están las iglesias. Con gente falsa que no están convertidas, que lo único que tienen es una religión, son religiosos y que solamente están buscando el confort. Yo voy a la iglesia porque tengo muchos problemas en mi vida. Yo lo único que quiero es solucionar mi vida. No me importa tres pepinos que sea el nombre de Jehová, de Jesús, de Jebú, de Buda. Yo lo único que quiero es estar bien. Ese es el pensamiento del Gabaonita. Pero no tienen el carácter de confrontar y son tranquilos y callados. Esa es la estrategia. Por eso tengan cuidado con los gabaonitas. Cuando una persona te da lástima excesivamente, es un gabaonita. Eso es lo que tienen que entender. Y ya dense cuenta de que son hijos de Satanás. En el versículo número 10, continúa. Dice, porque hemos oído, dice, su fama y todo lo que hizo en Egipto. ¡Wow! Hasta conocen la historia. Fíjense que saben la historia de 40 años atrás de lo que habían pasado en Egipto, cómo Dios lo había sacado de la tierra de Egipto. Hasta tienen Biblia, pero no creen. Entonces, los gabaonitas van a estar en la iglesia, van a saber de Biblia, van a saber de mucha religión, de muchas cosas, pero no creen. No aman al Dios verdadero. Versículo número 10. Y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. A Seón, rey de Esbón, a Og, rey de Basán, y el que estaba en Astarot. Acá estamos viendo que recuerdan las guerras, fíjense cómo llegaba todo a los oídos de estos pobladores. Estos eran los que habían vencido con Moisés. Las primeras batallas que vencieron con Moisés, que eran los amorreos, ya llegando al Jordán del otro lado, ya era un pueblo más fuerte, y ellos sabían toda la historia. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando hasta ahora? Son tan inteligentes, son tan astutos, que te convencen. Te da lástima, no te dan ganas ni de matarlo. Josué seguramente estaba con la espada casi a desenvainar. ¿Quiénes son estos? Pero al escucharlo dice, bueno, qué tan malos son, pobres diablos, pobres tipos. Y muchas veces actuamos así. Pobre tipo este, mirá, pobre, lo subestimamos. Pero por dentro son gabaonitas. Entonces acá estamos viendo que sacan la Biblia, tienen mucha Biblia, conocen de esto, conocen de lo otro, saben de Dios, de testimonio, de pastores, de iglesias, saben mucho, son religiosos, ya lo dijimos. Y ahora, bueno, todo esto está en Números 21 del capítulo 21, desde el versículo 21 al 35. Esto es lo que estaban hablando ellos, estas guerras que habían ganado el pueblo de Moisés. Entonces, ahora en el versículo 11 nos dice, por lo cual nuestros ancianos y los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino. Estaban haciendo una película y Josué estaba entrando como un caballo. Entonces, lo que está diciendo es que tomaron provisiones para el camino e id al encuentro de ellos. Entonces, armaron todo de que los ancianos de ellos les dijeron que vayan, que luchen, que les dieron el alimento, todo, para encontrarse con Josué. A Josué le gustaba esto. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos gusta oír de personas que aman a Dios. Yo me pongo contento cuando veo que Sofía Gómez, hola, ¿qué tal, hermana? Gracias por estar ahí en YouTube. A todos nos gusta que nos digan estoy estudiando, me estoy congregando, estoy mortificando el pecado, estoy caminando en Cristo, es como que nos gusta. Pero al religioso también le gusta y cualquiera que le diga, no, la verdad que estoy quebrantado, el corazón, la verdad que leí la palabra y me voló la cabeza. Decimos esas cosas muchas personas y decimos, ella se convirtió. Qué lindo el hermano Juanito, 3 días en la iglesia y ya está llorando. ¡Qué hombre de Dios! Claro, y no se dan cuenta que por ahí son personas que tienen el espíritu gabaonita, que están fingiendo.
¿Saben cuántas personas yo vi en las iglesias que se ponen a hablar en lenguas, que cuando escuchan una alabanza lloran, que cuando oran tiemblan la mano, las lágrimas que se le caen son reales? Decimos, wow. Y vemos que es todo un acting porque después llevan una vida de pecado. Es una vida sin consagración. Entonces vemos que los gabaonitas eran religiosos. Ellos tenían no había Biblia en esa época, pero sí el conocimiento del pueblo de Dios. Entonces acá estamos viendo de que siguen mintiendo y entonces les dicen, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianzas con nosotros. Estaban obsesionados con hacer alianzas. Los gabaonitas llegan a las iglesias para hacer alianzas. Fíjense que los gabaonitas automáticamente están con un grupo, empiezan a estar todo el día, se juntan a tomar café, se juntan a hablar, nos vemos ahora, nos vemos mañana, están ahí 2 meses y después están todos peleados. Eso pasa siempre en el sistema religioso. Pero los gabaonitas venden una imagen de piedad falsa. Yo conozco gente, Emilia también conoce gente gabaonita, que los escuchás hablar, pero vos decís, no, hermano, sí, amén, 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 gloria a Dios, el Señor está con nosotros. Y por dentro son hijos de Satanás. Porque lo único que quieren es su confort, lo único que quieren es su ministerio, lo único que quieren es su casa, su auto, su familia, su bendición, su prosperidad. Eso es lo único que quieren. Pero por fuera se hacen los humildes, los honrados, los que siempre trabajan, los que les va todo mal en la vida, y te ganan por lástima. Son estas personas que te dicen, no sé, por ahí, bueno, hoy llego a mi casa, voy a comer, es el cumpleaños de mi hijo, vamos a comer una torta, un asado, algo. Qué suerte usted que puede comer, porque yo hace tanto que no como, y la verdad que... Y se ponen en esa postura y uno dice, uy, pobre, vamos a... Bueno, eso es lo que es el gabaonita. Te conquista por lástima, te manipula por lástima. Llega a su cometido utilizando esa estrategia, que es dar lástima, dar pena. Entonces, acá insisten con la alianza. Vamos a hacer alianza, Josué, dale. Lo único que le importa es hacer alianza. Fíjense que son muy astutos. Ahora vamos a ver por qué quieren tanto la alianza. ¿Por qué quieren pertenecer tanto al grupo de Israel? Y ahora les dicen, nuestro pan lo tomamos caliente desde nuestras casas para el camino. Fíjense lo mentirosos que son. Recuerden que tenían pan seco, duro y todo verde, todo mohoso. Entonces acá le están diciendo, fue tan largo el camino, Josué, que acá llegamos a ti porque ustedes son los mejores del mundo, la gloria de Jehová se escucha. Josué por un momento decía, wow, qué lindo, cómo el pueblo se están convirtiendo. Podría decir esto con buena fe, pero están siendo engañados. Entonces dice que este pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora seco y mohoso. Bueno, ¿qué es lo primero que empezamos a ver? Porque vamos a analizar un poquito todas estas vestimentas, todo esto lo que tiene y cuál es el significado bíblico que tiene. Bueno, el pan mohoso, ¿qué es lo que representa? Cristo es el pan de vida. Cuando decimos que Cristo es el pan de vida y antes de Cristo era el maná que caía del cielo. Entonces, si Cristo es el pan, nosotros debemos comer del pan de Cristo. Yo sé que hay muchos literales que toman la Biblia y la toman de manera literal, pero si me está diciendo eso, no le voy a dar un mordiscón a Cristo, es una cuestión de lógica, no, es un simbolismo. Comer del pan de Cristo es alimentarnos. Ustedes ahora están comiendo del pan de Cristo, nos está alimentando, esto es lo que nos da fuerza, lo que nos da vida, lo que nos da entendimiento, lo que nos da herramientas para enfrentarnos a un mundo y estamos nutridos. ¿Se entiende? Entonces el pan es el alimento, es la palabra. Entonces acá lo que está diciendo es que este tipo de personas tienen pan. ¿Qué es lo que dijimos? Tienen Biblia, conocen la historia de Israel, se quieren juntar con el pueblo de Israel. El pueblo de Josué representa el verdadero pueblo de Israel. Y estos gabaonitas vienen de afuera y quieren integrarse en la iglesia. Quieren integrarse con hermanos cristianos, quieren caminar entre medio de un sistema religioso. Ellos mismos vienen. Pero vemos que el pan es seco. Seco. ¿Qué significa seco? La sequía nos habla de que no tiene vida. Entonces, seco y mohoso. Entonces, cuando hablamos de que el pan es seco, estamos hablando y mohoso, nos está hablando de un pan contaminado. Nos está hablando de un pan
que te intoxica si lo comes. Entonces, ¿qué es lo que significa este pan seco, este pan mohoso? Son las personas que están confusas en el Evangelio. Tienen una confusión los gabaonitas en el Evangelio. Es acá donde vemos que los gabaonitas modernos van a la iglesia y gabaonitas predicando también que dice que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere hacer millonario, que solamente tenés que pedirle y Él te da. Bueno, ahí tenemos un pan seco y mohoso. Aparecen los Cash Luna, nosotros somos dioses, somos Jehová Junior, te dice. Pan mohoso, pan seco. Está hablando de Dios, parece de Cristo. Escuchamos a Yesenia Ten. Porque Cristo, dice esa mujer. Pero ¿qué es lo que te están vendiendo? El feminismo. La mujer empoderada, el Señor quiere que te separes y que te cases con otro Brad Pitt. Bueno, eso es un pan mohoso. Porque vos lo escuchás y parece que está hablando de Dios. Parece que está hablando de Cristo, tiene Biblia, hasta te leen la Biblia, así que qué loco. Bueno, pero el pan es seco. O sea que ese pan es el pan del mundo. Por eso vemos las iglesias que todo está basado en el mundo. Tu tierra prometida, no es el pecado, no es lo que tenemos dentro. No, la tierra prometida es que seas rico y millonario. Que Dios te haga rico, que Dios te sane. Aparecen los pentecostales, tenemos poder y sanidad. Entonces yo puedo sanar a todo el mundo y claro, ahí estamos viendo un evangelio confuso. Ahí estamos viendo un evangelio que es basado en el mundo. Yo tengo poder y podemos sanar al mundo, las enfermedades físicas. Eso es el mundo, eso es la carne que quiere. Cuando todo lo que vemos es espiritual. Entonces acá estamos viendo que el pan está contaminado de estas personas. Están intoxicados. Entonces las iglesias que están llenas de gabaonitas, y principalmente los predicadores, predican un evangelio falso, un evangelio contaminado, un evangelio diluido, que lo comes y te intoxicás. Me gustaría que coman un pedazo de pan verde, a ver cómo les va. Y seguramente se van a intoxicar como mínimo. Bueno, lo mismo le digo, vayan a la iglesia de Dante Gebel, de Maldonado, de Bernardo Estamatea, de Yesenia Ten, y van a ver cómo se intoxican de la noche a la mañana. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo en el versículo 12 que el pan era seco y mohoso. Y ahora nos viene a hablar acerca de los odres de vino. ¿Qué es lo que significa? Acá nos dice, estos cueros de vino también los llenamos nuevos y helo aquí ya rotos. Entonces ahora está hablando de los odres de vino. No quiero ir a cuando Jesús enseñó esto acerca de los odres viejos y los odres nuevos, pero acá estamos hablando de que el vino representa la sangre de Cristo. ¿La sangre de Cristo para qué sirve? La sangre de Cristo no es como lo utilizan muchos cristianos para echar demonios. Llego a una casa nueva, rocío la casa con sangre de Cristo y los demonios se van. Me va a ir bien en la vida porque me cubro con la sangre de Cristo. Y no es para eso. La sangre de Cristo solamente es para el perdón de los pecados. Entonces, una persona que es pecadora se arrepiente en el nombre de Jesús y es ahí donde hace efecto la sangre de Cristo para perdonarnos. Entonces, acá cuando estamos hablando de el vino, estamos hablando del perdón de pecados. Pero vemos que el cuero es viejo. Nos había dicho la palabra de los odres nuevos, que el vino se pone en odres nuevos y no en odres viejos. Bueno, en simples palabras está hablando del evangelio, de la palabra, que los odres viejos era en el Antiguo Testamento, la ley antigua, y los odres nuevos acerca del Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos de que el odre viejo hace que no sirva el vino, se entiende que la sangre, o sea que en simples palabras, ¿qué es lo que estamos viendo con estos gabaonitas? Estos gabaonitas que tienen cueros viejos, el vino está corrompido. Entonces lo que vemos es que no hay perdón de los pecados en estas personas. Los gabaonitas que van a las iglesias, el perdón de los pecados brilla por su ausencia. Primero porque no los identifican. Después porque si saben que son pecadores, no se arrepienten genuinamente porque les gusta vivir en el pecado. Se sienten cómodos en el pecado. Lo único que quieren es ir a la iglesia para tener un confort y tener lo que ellos necesitan o anhelan o desean. Entonces vemos que en los gabaonitas la sangre de Cristo no hace efecto. No hay perdón de los pecados porque el cuero es viejo. ¿Se
¿Se entiende? El vino es contaminado. Entonces vemos que este tipo de cristiano tienen una Biblia contaminada. Ahí es donde vemos gente que tienen doctrinas erróneas y que creen cada cosa, porque claro, el pan está viejo, el alimento te intoxica. El vino, que es el perdón de los pecados, no hay perdón de los pecados, porque no hay la sangre de Cristo no está para perdonar el pecado de estas personas. Entonces está diciendo que los cueros, he aquí ya rotos. También están nuestros vestidos y nuestros zapatos están viejos. ¿Qué es lo que vemos? Ahora nos está hablando acerca de los vestidos. Los vestidos viejos. ¿Qué nos habla acerca de los vestidos? Bueno, cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor nos pone vestiduras santas. Por ejemplo, ¿vieron cuando Adán nos dice en Génesis que hablaba con Jehová cara a cara? Hablaba con Jesucristo. En ese tiempo lo nombran como Jehová. Y hablaba cara a cara. Y lo que vemos es que después en un momento, porque muchos se imaginan de que Adán y Eva andaban por ahí caminando desnudos y se imaginan esas cosas. Cuando pecan, se vieron desnudos. ¿Qué significa entonces antes de pecar? ¿Por qué antes? ¿Qué tenían? ¿Ropa? ¿Qué tenían antes del pecado? Bueno, antes del pecado tenían vestiduras santas. Vestiduras que no estaban contaminadas con el pecado. Por eso podían hablar con Dios cara a cara y no morir fulminados. Entonces, cuando vemos que Adán y Eva pecaron, ellos se ven desnudos, que la desnudez representa la vergüenza, representa el pecado, nuestra vergüenza. Por ejemplo, vieron que a veces por ahí las personas sueñan de que salen desnudos a la calle o que se olvidaron de vestir. Bueno, eso es vergüenza. Solamente de imaginarse que uno quedaría desnudo en una calle o algo sería una vergüenza absoluta. Bueno, eso es lo que hace el pecado en las personas. Por eso nos habla de que Dios nos da vestiduras, cuando nos perdona nuestros pecados, nos da vestiduras santas. Pero cuando hablamos de que estas personas tienen vestiduras viejas, vestiduras rotas, estamos hablando de la persona que no tiene santidad, la persona que no tiene vestiduras santas, como el hijo pródigo. ¿Cómo llegó el hijo pródigo a la casa de su padre? El hijo pródigo, cuando le estaba dando de comer a los cerdos, había gastado todo el dinero, quería comer el alimento de los cerdos y ni aún así podía. Bueno, vemos una situación de un hombre con unas vestiduras de pordiosero, sucia, rota, un desastre esa ropa. Entonces ahí estamos viendo la persona que no tiene cobertura de Dios. El hijo pródigo no tenía la cobertura de Dios, aunque tenía el carácter de ser hijo de Dios, por eso vuelve al Padre. Pero nosotros podemos ser hijos de Dios que si nos alejamos vamos a vivir como el hijo pródigo. Entonces, estas vestiduras vemos que son el pecado, que no hay cobertura de Dios. Por eso tenemos que limpiar nuestras vestiduras todos los días para estar en santidad. Entonces, cuando estamos viendo que nos dice que los vestidos ya eran viejos, es que son como el hijo pródigo, que no tienen santidad, que no tienen vestiduras santas, que viven como personas del mundo y que viven así en miseria. Fíjense cómo llegó el hijo pródigo a su padre, dando lástima. Cómo llegan estos gabaonitas a Josué, dando lástima. Cómo llegan los gabaonitas a nosotros, dando lástima, dando pena, con un perfil muy bajo de que la vida nadie nos quiere y que todo me va mal. Siempre vienen así. Y siempre, ahí no tengo para comer. Uy, bueno, no, gracias a Dios porque, gracias a Dios, hace 3 semanas que comí. Y quieren que te sientas mal. Eso es lo que es el espíritu gabaonita, siempre dando pena. Por eso es una mentalidad chica, una mentalidad pequeña. Son personas que son limitadas, pero son vivos. Porque no es que viven así, no es que son así. Lo que vemos es que están haciendo un acting. Van a las iglesias y se juntan con religiosos para hacer un acting. Entonces, acá estamos viendo que los vestidos representan la santidad y las vestiduras con las que estamos. Y es más, nosotros mismos, ¿qué tipo de vestiduras tenemos? ¿La del hijo pródigo? ¿O tenemos vestiduras santas? Y luego nos habla que nuestros zapatos también están viejos, las sandalias. Las sandalias son viejas. ¿Qué es lo que nos muestran? Las sandalias representan el caminar del cristiano. Porque acá supuestamente ellos son personas que se introducen a una iglesia, que se introducen al pueblo.
pero que están en esta situación espiritual. Por eso vemos que las sandalias representan el caminar del creyente. Yo tengo mis sandalias, que tenemos que limpiarlas. Por eso el Señor le dijo a Josué, le dijo a Moisés, quítate los calzados, porque es un lugar santo. El calzado representa el polvo, representa la suciedad con la que caminamos. Entonces, ¿qué representa esto? ¿Cómo camina el hermano Juanito? Y el hermano Juanito va a la iglesia, pero es un adúltero. A su mujer la engaña con todas las que vemos. Bueno, ahí estamos viendo que las sandalias están contaminadas, están sucias, porque representan cómo caminan. Entonces, los pies siempre nos va a hablar de cómo camina el cristiano. Y las manos siempre nos va a hablar de cómo obra el hermano. ¿Cuáles son sus obras? ¿Qué es lo que hace? ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de sandalias, estamos hablando de que ellos tenían sandalias viejas, rotas, sandalias cosidas, nos dice, remendadas. Entonces acá estamos viendo personas que caminan en un falso evangelio, personas que caminan torcidas, personas que caminan mal delante de Dios. El hermanito que va a la iglesia y vive murmurando, el hermanito que va a la iglesia y vive criticando a todos, el hermanito que va a la iglesia y vive fornicando, vive robando, vive estafando a todos los hermanos. ¿Y cuántos hay gabaonitas que entran a la iglesia y sacan el provecho de los hermanos y te terminan estafando? Sin ir más lejos, hace poquito también me sacaron otro préstamo, el tipo no aprende más. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno también tiene, tampoco uno tiene que estar cerrado a esas cosas, porque si no, no podríamos vivir. Pero los gabaonitas siempre van a venir dándote lástima. Todo me va mal, estoy trabajando, pero me va mal, la crisis, pero si recibiría una ayuda, yo saldría adelante. Mentira. Lo único que quieren es un propósito, que es estafar a las personas, que quieren tener un confort. Caminan torcidos. Por eso acá estamos viendo que ellos están caminando torcidos, no llegan a Josué como debería. Que si se arrepentirían como la ramera Rab, Josué los hubiese aceptado. Por eso vemos que no es que es un Dios elitista, de que es cerrado y que no, nadie puede cerrar. No. El ejemplo de Rab es que llegó el mensaje y la gente se puede convertir. Pero estas personas ya tienen el corazón tan duros, que no se arrepintieron nunca y nunca escucharon la palabra de Dios. Y esto es lo que vemos en los gabaonitas, ya tienen un corazón duro. Por eso a los gabaonitas van a venir con pena, van a venir con lástima, van a venir con ¿qué es lo que van a querer los gabaonitas? A mí cuando me buscan los gabaonitas, lo que quieren es que yo les solucione como un chamán todas las penurias que están pasando. Entonces, se creen que uno tiene un poder para hacerlos prosperar. Se creen que uno tiene el poder para que Dios mueva su mano y les dé las cosas sin mover un dedo ellos. Pero cuando a los gabaonitas les empezamos a hablar del arrepentimiento, de la cruz de Cristo, del perdón de los pecados, no quieren saber nada. Te dicen que sí, bueno, sí, algún día voy a volver. Y no aparecen más. Por eso a los gabaonitas, sáquenle la Biblia. Y si viene con problemas de trabajo, mal económicamente, bueno, gabaonita, mirá, hay que ver en qué estás fallando, porque si estás así, estás lejos de Dios. Y más que si me contás que toda la vida te fue mal, es porque estás lejos de Dios. Pensás vivir así toda tu vida, es medio ofensivo, parece. Porque el gabaonita va a querer que le digas, ay, no, pobrecito, y sí, el Señor te quiere ayudar. Ahora vamos a hacer una ofrenda con los hermanos para ayudarte, te vamos a dar ropa, te vamos a dar mercadería, vamos a orar todos por vos para que te vaya bien en la vida, y todos los días te voy a llamar y con mensajes de ánimo para que tengas aliento. Eso es lo que quiere el gabaonita. Como un niño caprichoso. Pero si le sacamos la Biblia, le hablamos del pecado, le hablamos del perdón, del arrepentimiento, se terminó el gabaonita, nos vemos, te dice. Y cuando ve que no le damos nada, porque tampoco nosotros no somos una ONG. Yo veo hoy que las iglesias están... hola, Ani Sánchez, ¿cómo andás? Bendiciones. Yo veo que las iglesias hoy se han convertido en ONG. ¿Por qué? Porque están destinadas para los gabaonitas. Las ONG, ¿qué dicen? La iglesia es llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Bueno, qué bonito, no me interesa, dice la iglesia. Vamos a repartir arroz, vamos a repartir todo. ¿Por qué? Justicia social, porque los pobres, no hay nada mejor que los pobres. Bueno, eso es lo que decía Judas. ¿Por qué rompieron este frasco de perfume si se lo podíamos dar a los pobres? El tema es que era ladrón.
Así dicen los políticos, justicia social. Si ustedes me votan a mí, yo les voy a dar de comer a todos los pobres, a todos los abuelitos, a todos, justicia social. Y la iglesia también, fíjense qué bonito. Claro, como la iglesia está en el mundo, vamos a repartir mercadería, vamos a repartir ropa. Entonces, pero vamos a repartir mercadería y ropa con la que ustedes traigan a la iglesia, obviamente. No voy a sacar de mi bolsillo, te va a decir el pastor. Entonces, hermanos, tengan amor, tengan misericordia, traigan bolsones de mercadería, traigan comida, traigan ropa, que vamos a hacer un almacén y lo vamos a repartir a los pobres. Y los gabaonitas contentos. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, ahí vemos la iglesia cómo se ha convertido en una ONG. ¿Para qué? Para guiar estos cabritos, que son los gabaonitas, que les dan lástima. ¿Se entiende? Pero nosotros, si viene una persona pobre, si viene una persona necesitada, el principal objetivo es hablarle de lo espiritual. Obviamente que deberíamos ayudarlos, te estafen o no, porque a veces no sabemos. Hay personas que están en situaciones económicas malas y si los podemos ayudar, los ayudamos. Y tenemos que saber que si los vamos a ayudar, no estamos esperando nada a cambio. O sea que si te estafan, no pasa nada, porque yo no quería nada a cambio. Solamente sentí amor, me defraudaste, pero yo hice las cosas bien. Eso es lo que sería un cristiano correcto. Ahora, el cristiano que te dice, Juanito me estafó y esto, como estaba diciendo yo así, bueno, y vemos que hay algo que no está bien entonces. Entonces, bueno, seguimos un poquito. Entonces, acá estamos viendo que los zapatos, o sea, las sandalias, ya viejos, a causa del largo camino. Pobrecito, ellos siempre todo pena, les va todo mal, ellos siempre humildes. Entonces, acá estamos viendo que son personas que quieren estar en la iglesia, que quieren estar en el pueblo de Israel, pero son falsos y no te confrontan. Versículo número 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Remarquen ahí en su Biblia. Fíjense cuál es el problema ahora del pueblo de Israel, de Josué y de los líderes, que no consultaron a Jehová. ¿Qué significa no consultar a Jehová? Que no estamos en comunión con Dios, que tomamos las decisiones por nuestra propia cuenta. Y este es un problema porque todos los días nos desviamos de la voluntad de Dios. Entonces acá estamos viendo de que no consultaron a Jehová. ¿Pero por qué no consultaron a Jehová? Y porque este enemigo no vino a pisarle la cabeza. Este enemigo no vino con espada y a decirle, nos queremos aliar, o si no, no. Estos enemigos vinieron por lástima, vinieron dando pena. Entonces los conmovió. ¿Y cuántas veces los conmovieron a ustedes los gabaonitas? Me gustaría que me pongan ahí algunas cositas de que sí, yo tuve un hermano, seguramente se ponen a identificar y me dicen, sí, yo tuve un hermano que se me hizo el amigo, consiguió lo que quería y después desapareció. O después se le sacó la careta. Bueno, y así vamos a ver que el espíritu gabaonita siempre va a estar rondando y vienen a nosotros, no nosotros a ellos. Entonces vemos que, ¿cuál es el problema? No consultaron a Jehová. ¿Y cuál es el problema ahora? Que hicieron pacto, que hicieron alianzas. Esto es hacer un pacto con Satanás. Claro, porque ahora están siendo, muchas veces me dice Yulitza Pérez Padilla, muy bien, sí, y muchas veces van a querer, y lo único que quieren es sacar provecho, lo único que quieren es sacar una ventaja. Emilia se ríe, ahí también conocemos muchos gabonitas por la zona. Yo no sé si los pusieron a todos en Argentina o creo que en todas partes del mundo está bien distribuido por todas partes. Yo creo que Satanás hace bien su trabajo. En cada iglesia tiene sus gabaonitas. Bueno, entonces acá estamos viendo que este es el problema de que los dirigentes religiosos y los guerreros dejan de buscar a Dios. Este es el problema. Cuando dice que no consultamos a Jehová, es porque perdemos la comunión, es porque no estamos buscando a Dios. Y es porque tomamos las decisiones en la carne. Versículo número 15. ¿Cómo se puede distinguir a estas personas? Y bueno, ahí tendrías que empezar con el principio del estudio, Ani Sánchez, porque ahí vimos cómo lo estamos identificando, cómo se comportan, cómo hablan, que son hijos de Satanás, son malos, son mentirosos, son inteligentes, son astutos, pero ponen una estrategia de lástima y de pena. De esa manera se identifican. Igual, a ver, tampoco vamos a tener un poder divino de que vemos una persona que está dando lástima y por ahí está pasando una situación crítica la pobre persona, y es una situación.
tenemos que discernir. Por eso también el Señor te dice que tenemos que dejar crecer el trigo y la cizaña, no es que automáticamente los vemos y los identificamos y decimos, entonces todo esto con discernimiento, obviamente. Pero ya el que vemos que vive, que le va todo mal y le va todo mal, bueno, es un espíritu gabaonita, le gusta dar lástima. Bueno, ahora nos está diciendo, acá no consultaron a Jehová. ¿Por qué? Porque daban lástima. Y claro, bueno, ya está, bueno, vamos a hacer pacto, vengan acá, ustedes que me están dando lástima. Y muchas veces llegamos así, bueno, vení que te ayudo, a ver cuánto necesitas, sacamos la billetera y tomá. Bueno, dale, a ver qué tan mal que estás, dale, te voy a ayudar con esto. Y ellos logran su cometido y nosotros caemos en la trampa. Esto está pasando a Josué y a su grupo. En el versículo 15 dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianzas, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Cuál es el problema? Hicieron paz con ellos, hicieron alianzas. ¿Qué nos decía Deuteronomio 7:2? No harás alianzas con quién, con el eteo, con el heveo, que son estos, con el jebuseo, con el jergueseo, con el amorreo, con el cananeo y todos los eos. Bueno, no podían hacer alianzas, les estaba prohibido. Entonces ahora cayeron en la trampa de Satanás. Fíjense cómo es Satanás, que te pone una trampa y caemos. Entonces ahora el pueblo de Dios ya va a ver que está bien, está siendo engañado, que es otra cosa. No es que el pueblo dice, bueno, somos los hebeos, bueno, vamos a hacer alianza. No lo sabían, fueron engañados. Entonces el error es grave, pero no tanto no tanto a la vez. Entonces vemos que hay un problema con esto, porque hay una maldición ahora. Ahora van a empezar a aparecer los problemas. Fíjense que cuando están los gabaonitas empiezan a haber problemas siempre. Siempre que estamos con cristianos gabaonitas, siempre vamos a estar en el medio del problema. Problemas con el marido, problemas con el hermano, problemas con la policía, problemas con problemas con el bombero, problemas con todo, porque son conflictivos. ¿Se entienden? Entonces acá estamos viendo que juraron los príncipes de la congregación. ¿Cuál es el problema? A ver, Josué hace un juramento. Y el juramento es que haya paz con los gabaonitas, que les van a perdonar la vida y que van a ser protegidos por Israel. Ese es el pacto. Y llega a tal punto este pacto que con el correr de los tiempos se violó ese pacto. Y vamos a ver las consecuencias. Por ejemplo, vamos a ver, fíjense cómo funciona esto. Acá hay un pacto de Josué con los gabaonitas. Los gabaonitas van a aparecer mucho. Los gabaonitas van a representar una nación que estaba con Israel, pero que no era de Israel. Era un grupo que siempre estuvo ahí con Israel, pero que no eran. Entonces, esto nos muestra el cristiano que está en la iglesia, pero que no es cristiano. Pero que aún así tiene los derechos y tiene muchas cosas de ser cristiano. Entonces, acá ellos tenían derechos y tenían promesas que habían ganado por traición, por lo que sea, pero ahora tenían el aval de Josué, el aval de Dios, porque Josué hablaba y era por Dios, o sea que ya pertenecían al pueblo de Israel y deberían ser protegidos. Vamos a ver segunda de Samuel 21. Vamos a ver segunda de Samuel, capítulo 21. Versículo 1. Y acá vamos a ver al rey David. El rey David se encuentra en una situación, y estamos hablando de años después de los jueces, después de Saúl. Y fíjense cómo en su tiempo Dios ejecuta los juicios, cómo Dios cumple justicia en el tiempo de él. Entonces, recuerden esta promesa. Los gabaonitas hicieron un pacto, Josué hizo un pacto que los iban a proteger, le perdonaron la vida y no los iban a matar. En el capítulo 21 nos dice que en los tiempos de David, nos dice que hubo hambre en los días de David. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Las consecuencias de esos pecados, no de Josué. Vamos a ver que aparece Saúl ahora en escena. Pero acá vemos que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Fíjense qué tipo de hombre, consultó a Jehová. Muchos se creen que David iba caminando por el mundo y venía una revelación y le hablaba, como los evangelocos que andan hoy. Muchos dicen, no, yo estaba en el supermercado comprando y oí una voz que me dice, hace esto, y yo fui y lo hice. Como una vuelta, un delirante me dice, yo iba caminando por un lugar y escuché una voz que me dijo, anda, entra a esa peluquería y decí, Cristo vive. Y entré y me puse a gritar, Cristo vive, y uno se convirtió. No, eso es una estupidez. Eso es digno de ir a un loquero.
Dios no habla de esa manera. Cuando está hablando de que David consultó a Jehová, que Josué consultó a Jehová, es porque estaban horas, días, meses en comunión con Dios, con su palabra. No estaban en el supermercado, en el mundo, haciendo su vida. No, no, estaban dependiendo de la palabra de Dios. Esto se trata, y nosotros también lo podemos hacer si estamos en comunión con Él. Para eso hay que dejar de lado el mundo. Entonces, lo que vemos es que David consultó a Jehová. Qué hombre de Dios este David y qué hombre justo. Dice, y Jehová le dijo, no le dijo con una voz, con la palabra, con la meditación. Le dijo, es por causa de Saúl. Ahora entiende de que en estos 3 años de hambre que pasó el pueblo de Israel era por un pecado de Saúl. Entonces, ahí, fíjense lo que pasa. Dice, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Acá vemos que Saúl había matado a los gabaonitas. O sea que Saúl había violado el pacto de Josué. Había un pacto entre la nación de los gabaonitas y con Israel, que era un tratado de paz, que iban a ser protegidos y que iban a protegerlos y que tenían que respetar las tierras. Pero Saúl, en el afán de conquistar todo, los quiso matar a todos y quedarse con el territorio. Eso es lo que vemos. Entonces ahora, años después de la muerte de Saúl, ya estamos viendo que David de viejo ya, vemos que ahora hay un juicio de 3 años de hambre en la nación. Fíjense cómo el pecado de una persona impacta en todo, así como el de Acán. Y siempre funciona de esta manera. Por ejemplo, fíjense cuando Moisés envía a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, entre los cuales estaba Josué y Caleb. Cuando vuelven, vienen 10 espías mufa. No, hay gigantes, nos van a comer, nos van a matar, no, qué desastre, qué desastre. Y por otro lado teníamos a Josué y Caleb, no, los vamos a comer, los vamos a comer, los vamos a vencer, vamos a tomar la tierra prometida. Ellos estaban bien, ellos estaban aptos para ir a tomar la tierra prometida por su fe. Pero vemos que por culpa de los 10, el Señor le dice al año de que estaban en el desierto, en el año número 1 de los 40, dice, ahora no van a recibir la tierra prometida y van a estar en el desierto 40 años. Imagínense, pobre Josué y Caleb, ¿yo qué culpa tengo? Pero bueno, estaba en un lugar impío y el pecado de las personas impacta en nosotros. Fíjense, hoy está de moda el aborto. En Argentina ahora se legalizó el aborto. Entonces, bueno, ahora empiezan a matar bebés, que es lo más, no hay nada más bonito que esto. Es estar de moda y es ser cool. El problema es que estos pecados de personas ajenos a nosotros va a impactar. Vamos a recibir juicios y nosotros vamos a estar en medio. Nuestros hijos van a recibir esos juicios porque Dios no dará por inocente al culpable. Entonces, acá estamos viendo de que Saúl había matado a todos los gabaonitas. Versículo número 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas. Fíjense, David. Wow, ya quiero empezar con la vida de David. Me apasiona la vida de David. Me encanta. La vida de David era una cosa que cuando yo estaba mal, en soledad, todo, me hablaba y yo me metía. Es un deleite la vida de David. Pero bueno, estamos con la vida de Josué. Pero bueno, acá vemos que el rey llamó a los gabaonitas. David, un hombre de Dios, toma la iniciativa y vemos lo que él quiere solucionar esto, porque era un hombre justo. Dice, acá hay una sequía, acá hay algo que no se arregló con los gabaonitas, acá hay algo que está mal, acá hay un pacto, acá hay algo, que es el pacto con Josué. Y David sabe porque leía la Biblia, o leía los pergaminos, lo que tenía a mano. Entonces vemos que llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, fíjense. Los gabaonitas nos dice que no eran de los hijos de Israel, claro, porque lo que nos está mostrando es que van a la iglesia, pero no son de la iglesia. Iglesia, un decir. Que parece que son de Cristo, que leen la Biblia, que hacen todos los ritos religiosos, pero no son. Entonces, los gabaonitas no eran los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos. O sea que estos gabaonitas, pero tenían el pacto y el beneficio del pacto de Josué. O sea que eran del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho un juramento, el juramento de Josué. Pero Saúl había procurado matarlos en el celo por los hijos de Israel y de Judá. Entonces acá vemos que Saúl los procura matar. Y fíjense David qué es lo que hace. En el versículo 3. En el versículo 3 nos habla. A ver, ahí está. En el versículo 3 nos habla de cómo David es un hombre de Dios. Dice: Dijo pues David a los gabaonitas:
¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré que obtengáis la heredad de Jehová? Entonces acá quiere solucionar el problema. David le dice, ¿qué puedo hacer por ustedes para solucionar esto? Acá hay 3 años de hambre, acá hay una injusticia que hizo Saúl, pero yo soy el rey de turno y yo quiero solucionar esto y que esté bien con los gabaonitas y que estemos bien con Jehová. Fíjense la visión de David, lo que era. Entonces dice, versículo 4, y los gabaonitas respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata, no queremos plata, dice, esto no es un asunto de dinero, dicen los gabaonitas, ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Bueno, ellos están diciendo, acá no queremos ni plata, esto no se soluciona con plata, esto no se soluciona con oro, y esto no se soluciona con la muerte de hombres de Israel. Recuerden que estaban bajo la ley, ¿eh? Era ojo por ojo, diente por diente. Los gabaonitas, dice Saúl, mató a muchos de nuestros familiares, a muchos de nuestros hombres, mujeres, y ahora queremos venganza, dicen, pero no es ni oro, ni plata, ni hombres de Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Fíjense, David, sujetado a la ley, un hombre con misericordia, temeroso de Dios, que está ejerciendo el rol de rey, está juzgando. Entonces vemos que David es justo y bueno, vamos a solucionar esto, dice. Versículo 5. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Fíjense que está contándole toda la historia. Que había maquinado Saúl para matar a todos los gabaonitas y quedarse con el territorio. Versículo número 6. Désenos 7 varones de sus hijos. Acá se va a saldar la deuda. 7 varones de la descendencia de los hijos de Saúl, está hablando. Désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová. Seguían siendo religiosos, no eran del pueblo, pero tomaban las costumbres y los mandamientos de Jehová, pero en su corazón adoraban otros dioses. No había salvación en ellos, pero eran religiosos. Los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl y el escogido de Jehová, y el rey dijo, yo los daré. Wow. Acá estamos viendo un hombre justo, un hombre que piensa por el bienestar de su pueblo, que reconoce la injusticia de Saúl y que no dará por inocente al culpable. Y Dios va a ejecutar los juicios ahora en la casa de Saúl. La maldad de Saúl va a caer ahora el juicio en esa casa. Entonces acá vemos que viene la venganza del ojo por ojo y diente por diente. Están solamente aplicando la ley. Versículo número 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán de Saúl. ¿Se acuerdan de Mefiboset? El que era paralítico de las 2 piernas, el que era un pordiosero, que estaba en la ciudad de Lo-de-Boar, y que bueno, que era el hijo de Jonatán, que tanto amaba, y ahí que también había un pacto. Por eso acá nos dice el hijo de Saúl, de Jonatán, por juramento de Jehová que hubo entre ellos. Hubo un juramento, otro juramento, que David y Jonatán hicieron un pacto de que si Jonatán muere, que David no se olvide cuando sea rey de la descendencia de Jonatán. Y cuando encontró a Mefiboset, lo hizo sentar a la mesa del rey, porque amaba a Jonatán. Esa es una historia hermosa. Entonces acá estamos viendo que había un juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán su hijo. Esto está en 1 Samuel capítulo 20. Pero tomó el rey a sus 2 hijos de Ripsa. Acá parece que aparecen 2 varones. Tienen que juntar 7. 7 hijos de la casa de Saúl. Aparece Rispa. Esta era una de las concubinas de Saúl, una de las mujeres que tenían sexo, era tipo esposas, pero no legales. Entonces aparecen los hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Acá hay otro Mefiboset. Parece como que, porque acá vemos que David perdonó a Mefiboset porque tenía un pacto con Jonatán. También merecería la muerte, porque era de la descendencia de Saúl, pero David dice, no, yo a este lo protejo. Pero acá aparece Rispa, que tiene 2 hijos, Armoni y Mefiboset. Se ve que son otros, porque tenían que juntar 7 hombres. Entonces acá hay otro Mefiboset. Y 5 hijos de Mical. Recuerden Mical. ¿Quién era Mical? Una de las mujeres de David. Acá lo que vemos es que Mical se había casado con otro hombre, con Adriel.
Acá cuando Saúl le empieza la persecución de Saúl, cuando empieza a perseguir a David, de la bronca que tenía, que David había ganado una de las hijas, le había entregado, le había hecho casar con otro. Y cuando David huyó, él se iba a casar con Mical, el rey Saúl la hace que se case con Adriel, el hijo de Barzilai. Entonces acá estamos viendo de que con este Adriel tuvo 5 hijos. Entonces acá estamos viendo de que hay 5 hijos de parte de Mical y 2 hijos de parte de Ripsa. De Rispa, perdón. Ripsa, siempre le cambio el rey. De Rispa. A ver, estos son lo que es 7 hijos de la descendencia de Saúl que iba a calmar la ira de Jehová y que iban a estar en paz con el pueblo gabaonita. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Vieron cómo por violar ese pacto vemos las consecuencias con el correr del tiempo? Y después vemos que ahí murieron, los colgaron a todos y bueno, ahí hubo un juicio. También el juicio es para estas mujeres que eran impías. Una era la concubina de Saúl, la otra era Mical, que era una hija de Satanás. Entonces vemos que no es que decimos, no, pobre Mical, que mueran sus hijos. No, el juicio es para ellos por su maldad también. ¿Se entiende? Entonces, bueno, volvemos rápidamente a Josué. Así vamos ya, falta un poquito, pero bueno. Entonces, acá estamos viendo en el versículo, volvemos a leer en el versículo número 15 del capítulo 9, y Josué hizo paz con ellos y celebró con alianzas concediéndole la vida. Entonces, les concede la vida. Por eso lo que están reclamando los gabaonitas con el rey David, por lo que hizo Saúl, es por este juramento. Que les conceda la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pero ¿qué es lo que pasa? En el versículo 16, pasados 3 días después, hicieron alianzas con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en medio de ellos. ¿Qué es lo que vemos? Ahora sale todo a la luz. Ahora el pueblo de Israel se enteran de que eran heveos, que los gabaonitas pertenecían al pueblo hebeo, y se dieron cuenta de que hicieron pacto con los que no tenían que hacer pacto, porque estaba prohibido hacer pacto con los heveos, alianza. Entonces, en el versículo 17 nos dice, y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a la ciudad de ellos, y a las ciudades eran Gabaón, Sifara, Berot, Kiriat, Harim, estos nombres son muy... Entonces, ¿qué es lo que hace Josué? Van a investigar y se dan cuenta que sí, que estos hombres eran del pueblo enemigo. Entonces, en el versículo 18 nos dice, y no los mataron los hijos de Israel, que esto es lo que tendrían que haber hecho. Lo tendrían que matar, pero no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación le habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. ¿Vieron lo que les dije? Los gabaonitas siempre traen problemas. Siempre que hayan gabaonitas en la iglesia, en el sistema religioso, en tu vida, siempre va a haber problemas. Siempre va a haber problemas de algún lado. Entonces acá vemos que el problema es que se dan cuenta que están en falta con Dios ahora porque hicieron una alianza con el pueblo que no les era permitido, fueron engañados, todo por no consultar a Dios. Y vemos que ahora el pueblo empieza a murmurar contra la congregación. La congregación empieza a murmurar contra los príncipes, contra los líderes. ¿Vieron cómo traen problemas los gabaonitas? Y venía muy bien este pueblo. Venían de conquistar, de estar estudiando la Biblia, de que en la victoria, y ahora vemos que hay murmullo, vuelve este cáncer. Pero bueno, lo solucionan rápidamente, pero vuelve este cáncer del murmullo que a los padres los dejó en el desierto, el murmullo. Entonces, en el versículo 19 dice, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, el Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. ¿Qué es lo que vemos? Tienen que cumplir. ¿Qué es lo que vemos? Hicimos un pacto. Y acá vemos el temor de Dios de este pueblo, que ahora no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque la ira de Dios podía caer contra este pueblo ahora, por utilizar el nombre de Jehová, por usar el nombre de Dios en vano. ¿Se entiende? Entonces, ahora estamos viendo en el versículo número 20, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Este es el temor de Dios que les estoy hablando. ¿Qué es lo que estamos viendo? Versículo número 21. Dijeron pues, ellos los príncipes, dejadlo vivir. Empiezan a respetar el pacto.
fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndole la vida según les habían prometido los príncipes. Bueno, acá dicen, vamos a hacer una cosa. El pacto está, ya hicimos alianza. Alianza significa que pertenecen a un mismo pueblo, aunque no lo eran. Entonces ahora le está diciendo, bueno, como nos mintieron, nos engañaron, pero ahora no los podemos echar por temor de Jehová, ahora ustedes van a ser los leñadores, son los que van a cortar la leña para las cosas diarias y la leña para los sacrificios, y van a ser los aguadores, van a tener que ir a buscar agua y van a ser los siervos. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que son tratados como son, con mente chica. Entonces, lo que vemos es que los gabaonitas, nunca se va a cumplir en los gabaonitas que serás cabeza y no cola. Porque el espíritu gabaonita no te deja prosperar, no te deja crecer, no te deja que tu ministerio avance, porque tenés el espíritu gabaonita, porque es una mente muy chiquita. Yo acá voy a morir así, yo no, Dios no me va a usar, y que bueno, es esa mente chiquita. Yo con que tenga esto me conformo, yo viviendo acá ya estoy feliz. O sea que el gabaonita vive en su miseria, vive en su lástima. Entonces ellos seguramente cortando leña, y nosotros acá somos felices, pero era un pueblo que no era de Dios y que iban a traer conflictos. Y después lo vamos a ver que en el pueblo de Israel traen problemas los gabaonitas siempre. Y automáticamente en el capítulo 10 vamos a ver que ya viene el primer problema. Entonces, ahora estamos viendo versículo 22. Llamándolo Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Acá estamos viendo que Josué es un hombre que tiene discernimiento. Está bien, lo engañaron y puede pasar, porque así es el caminar del cristiano. Te van a venir a engañar. Vas a conocer a una chica, va a parecer que es linda, que es bonita, que es santa, y que por ahí después te engañó, te metió los cuernos con otro, se fue, te estafó. Te puede pasar esas cosas. Eso muchas veces porque no estamos en comunión con Dios, no estamos consultándole, que es muy común en nuestra vida. Pero el tema es que hay que aprender de los errores, de eso se trata, tener experiencia. Entonces acá estamos viendo que Josué llamó a estos gabaonitas diciéndole, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos desde muy lejos de vosotros, siendo que moráis en medio de nosotros. O sea que Josué está diciendo, ¿por qué me vienen a engañar si ustedes son gabaonitas? Versículo 23. Ahora pues, malditos sois. Acá está diciendo, bueno, está bien, tienen un pacto, pero son malditos, porque entraron con mentiras, porque entraron... O sea que los gabaonitas son malditos. Fíjense que los gabaonitas en las iglesias no prosperan. Los gabaonitas en la iglesia no crecen, no se enriquecen, no tienen prosperidad, no tienen paz espiritual, no, siempre, porque la mente es chica. Porque esa es su vida, vivir como pordioseros, dando lástima, recibiendo las migajas, las miserias. ¿Por qué? Porque no adoran a Dios, porque adoran dioses paganos. Entonces acá le está diciendo, maldito soy. Esto es lo que vamos a ver en los gabaonitas, están malditos. Por ejemplo, yo que les cuento que me estafó y que me sacó un préstamo y que no me lo pagó más, y eso me fue endeudando esas cosas también en su momento. Lo llego a ver hoy después de cuánto hacen. 5 años más o menos que les digo. Lo llego a ver hoy y vamos a ver que sigue maldito. 100% estoy seguro. Que no va a prosperar, que está peor que antes o en la misma situación porque no prosperan, no progresan. Y siempre dando lástima. Acá, y bueno, pero ahí vemos por qué. Porque están malditos los gabaonitas, no pueden prosperar, pero nosotros como hijos de Dios podemos prosperar espiritualmente, económicamente, si es la voluntad de Dios. Pero siempre nunca vamos a estar estancados en el primer lugar. Por eso vamos de victoria en victoria, de tropezones, caídas, nos levantamos, pero los hijos de Dios no tenemos este espíritu de retraso económico, espiritual, de ir para atrás, no. No estamos llamados a tener una mentalidad chica. Tampoco la mentalidad grande como lo de la prosperidad, que no, soñá en grande, bueno, voy a ser el dueño del mundo. No, tampoco eso. Tiene que haber un equilibrio, que eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Entonces, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos a quien corte leña y saque el agua para sacar a la casa de mi Dios. Entonces acá vemos que Josué toma decisiones. Dice, bueno, fui engañado, todo bien, pero ahora ustedes van a ser los siervos. Ustedes van a ser así, van a ser la calaña que nunca progresa, que nunca prospera, que siempre está dando lástima y que siempre les va mal en todo. Versículo número 24.
Y ellos respondieron a Josué. Fíjense cómo responden ahora los gabaonitas. Los gabaonitas, fíjense que ahora le está diciendo, ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos, siguen, fíjense que el engaño, ahora están contra la espada y la pared. Ellos están siendo como Acán, por ejemplo. Acán sabía que había escondido el tesoro, que había mentido, que lo había, bueno, sabía todo. Pero cuando Josué estuvo delante de Acán y le digo, ¿qué hiciste? Ahí confiesan. Pero antes no confiesan. Por eso vemos que no hay arrepentimiento en Acán. Y acá vemos que tampoco hay un arrepentimiento en ellos, porque ahora que están acorralados y que se enteraron que era una mentira todo lo que estaban haciendo, le dicen, tus siervos, dando lástima de vuelta. Tu siervo, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, de su siervo, que nos había de dar toda la tierra. Acá estamos viendo que de vuelta sacan la Biblia, sacan la historia, empiezan a justificarse. Ese es el problema de los gabaonitas. Que en lugar de decir, bueno, sí, nos arrepentimos de lo que hicimos, fue malo, pero pedimos perdón y queremos empezar a hacer las cosas bien. No se justifican. No, y empiezan a dar vueltas y que la Biblia, que la vida de chiquito. Y decimos, ¿qué están hablando estos delirantes? Yo, por ejemplo, si alguna persona, no sé, te estafó, en algún gabaonita te estafó, el día que lo vayas a confrontar te va a hablar de cualquier cosa menos del problema. Son así. Entonces acá le está hablando, ellos le respondieron a Josué y hicieron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, siervo que había de dar toda la tierra, Biblia, le sacan la Biblia, como nosotros entendimos que Jehová le había dado toda esta tierra y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera, tuvimos miedo, porque claro, la Biblia entonces se justifican, dan lástima, pero son hijos de Satanás. Entonces dice, temimos en gran manera por nuestras vidas. A causa de vosotros hicimos esto. Claro, porque ustedes son un pueblo poderoso, fuerte, y nosotros somos tan chiquitos, tuvimos miedo y acá estamos, a sus órdenes, siervito mío. Siervo, falta que digan. Bueno, entonces acá estamos viendo que, fíjense que el gabaonita no te confronta. No es como el jebuseo, que al jebuseo lo encontrás en esta situación, no, y se justifica, y el culpable sos vos. Sos vos porque vos sos así. Y ahí vemos los políticos. A un político le decimos, ¿usted ha robado alguna vez? No, yo nunca robé. Y esos fondos que faltaron, que estaban a su cuenta y que aparecen, no, porque eso fue una transferencia, porque la ley 1944 y empiezan a dar vuelta y te llevan para todas partes y nunca tienen la culpa de nada, pobrecitos. Ese espíritu tienen los gabaonitas. Pero los gabaonitas tienen una mente chica, una mente de miseria. Entonces vemos que no confrontan, dan lástima, pero son malos y mentirosos. Siguen siendo lo mismo, no hay un cambio, no hay un arrepentimiento. Versículo 25. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Todo lo que quieras hacer de nosotros, hazlo, Josué. Acá nosotros ya, total, Dios no nos quiere, no nos quieren en Gabaón, ahora ustedes no nos quieren, hagan lo que tengan que hacer, porque después de todo, ¿para qué vamos a seguir viviendo así, Josué? ¿Se entiende cómo son estos hijos de Satanás? Entonces, en el versículo 26 nos dice, y él lo hizo así con ellos y los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron, porque cumplen ese pacto que habían hecho con el pueblo de los gabaonitas. Versículo número 27, y Josué los destinó en aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para llevar al altar en el lugar en que Jehová eligiese con lo que son hasta hoy. Cuando dice hasta hoy es porque Josué estaba escribiendo este libro y ellos, los gabaonitas, seguían llevando leña y agua hasta que Josué escribió este libro, un tiempo después. O sea que era muy reciente todo esto. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? Así termina la historia con estos gabaonitas y terminan integrándose al pueblo de Israel, un pueblo que no era de Israel, un pueblo que Dios no le había dicho que hagan alianza. Entonces vamos a ver que en el capítulo 10 lo que va a pasar es que se van a reunir los pueblos contrarios y van a querer atacar a Gabaón, van a querer atacar a los gabaonitas porque no querían que hagan alianzas con Israel. Esto lo vamos a ver mañana. Y después va a ser una guerra donde los gabaonitas le van a pedir ayuda a Josué. Y Josué, como tenían ese pacto, lo tenían que ayudar. Entonces, de esta manera se van a enfrentar a estos reyes y Dios le empieza a dar la victoria. Entonces vemos cómo Dios sigue obrando conforme a todo lo que está pasando
en esta guerra que está siendo apasionante. Entonces, bueno, ya estamos llegando al capítulo número 10. Recuerden que hasta el capítulo número 12 nos habla acerca de la conquista de la tierra. Hasta acá es todo conquista, todo guerra, todo conquista, que es lo que deberíamos estar luchando nosotros. Y del capítulo 12 en adelante, del 13, nos va a hablar acerca de las tierras y la repartición de la tierra. Ahí, bueno, ahí empieza un poquito todo lo que es la geografía, cómo se reparte, cómo empiezan a ubicarse y cómo empieza a tomar forma el territorio de Israel. Ya deja de vagar en el desierto. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver mañana. Así que listo, mis queridos hermanos. Gracias por estar ahí, a todos mis queridos hermanos. Vamos a terminar este estudio en oración y mañana continuamos. Está muy lindo el libro de Josué, la verdad que está siendo de mucha edificación. Vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, por esta palabra. Te estamos dando gracias, poderoso Dios, porque nos estás abriendo los ojos. Ayúdanos a identificar el espíritu gabaonita. Déjalo crecer como el trigo y la cizaña, y en su tiempo saldrá luz, Señor. Pero guárdanos, protégenos, ayúdanos a que no nos desviemos, que siempre te consultemos, ser temerosos de ti, poderoso Dios, en la victoria, en la derrota, humillados. Siempre consultarte a ti, poderoso Dios. Ese es el mensaje, esa es la palabra. Cuando tomamos las decisiones por nuestra propia cuenta, con los deseos del corazón, Señor, siempre terminan con situaciones malas, equivocadas, sufrimiento, alejarnos de ti, estar en rebelión, estar confundidos. Padre Santo, si tenemos ese espíritu gabaonita, si somos así, todo el estudio lo enfocamos en que viene de afuera, pero esto es para nosotros. Señor, si yo me pongo en víctima, si me gusta dar lástima, poderoso Dios, si me gusta poner cara de triste para que recibir un beneficio, si tengo una postura de persona calladita, de que todo me va mal en la vida para que la gente se compadezca de mí, Señor, ayúdanos a vencer ese espíritu inmundo, poderoso Dios, esa nación, porque somos hijos del Rey y no hijos de pordioseros, Señor. Que no hagamos alianzas con el mundo, Señor, porque hemos perdido la fe contigo, Padre Santo. No, que no pase eso, poderoso Dios. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, aunque haya escasez, aunque haya necesidad, aunque haya tribulación, Señor. Y caminar como hijos del Rey, Padre Santo. Caminar en santidad, Señor, con vestiduras santas. Caminar el camino recto, Señor, con sandalias limpias, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios, para caminar, para vencer estos reyes, Padre Santo, que cuesta, es difícil, Señor. Pero tú estás con nosotros. Josué, Señor, nos llevará la victoria, que es tu Hijo amado, Señor. Josué es un tipo de Cristo que te representa, poderoso Dios. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Amén. Pablo Salman, muy bien ahí, amén, me pone, gracias hermanos queridos, siempre te sigo en Facebook, ahí estamos, a veces por ahí estamos de acuerdo, a veces no, pero somos hermanos en Cristo y te bendigo y te respeto. Karina Jiménez también, muchas gracias ahí, gracias a ustedes porque están siempre. Muy bien, ahí Emilia, Yulitza Pérez Padilla también, gracias por estar ahí. Ani Sánchez Quintana, Sofía Gómez, gracias Sofía Gómez por empezar con estos estudios o conectarte o por lo menos saludar. Lizzy Torres, que también ahí de Estados Unidos, que siempre está firme, que están presentes. Estamos creciendo mucho en conocimiento y si los ponemos en práctica vamos a crecer espiritualmente. Emilia, gracias por los chocolates, gracias por saludar. Así que bueno, Emilia, gracias Emi por estar ahí. Después en estos días nos reencontraremos. Gracias al grupo que están siempre ahí firmes. Gracias por la palabra de aliento que siempre me dan, que los veo que es de corazón. Y gracias, Dakota Zúñiga también ahí de Perú. Gracias mis queridos hermanos, hermanas. Y mañana continuamos entonces. Mañana continuamos con Josué. Y bueno, y el día domingo seguimos con la doctrina de la mujer, que se ríe Pablo, sí, todo bien Pablito Salman, ¿no? La mejor, no, nunca me podría enojar por nada, de eso se trata el caminar. Sí, nada, después te voy a encargar unos chocolates, Emi, así que gracias. Bueno, así que esta es una semana santa, seguimos con el libro de Josué, conquista palabra, estamos en comunión con Dios y bueno, seguimos con todo, mis queridos hermanos. Mañana 19:30 horas, así que gracias por estar ahí y bueno, continuamos. Sí, Ani Sánchez, lo vas a tener que ver desde el principio porque ahí explica cómo poder discernir. Así que, bueno, gracias a todos los que están ahí y nos vemos mañana 19:30 horas. Que Dios los bendiga.